Y está en línea Cristian Girard, el director de la Agencia de Recaudación Bonaerense, el ARBA. Cristian, Cintia García y equipo, te saludamos. Buen día. Hola, buen día, Cintia. Buen día, equipo, ¿cómo están? Bien, bueno, vos sos el encargado de ver el tema de la recaudación. Te la regalo, ¿no? En este contexto. Primero, antes de hablar sobre concretamente sobre el impuesto inmobiliario urbano, contanos, ¿no? Cómo ves justamente este contexto donde el presidente habla de como un gran logro de déficit cero, donde se vanagloria de este número inflacionario, pero eso necesita mínimamente una explicación. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bueno, mirá, lo primero que hay que decir es que desde que llegó Milei lleva acumulado un 107% de inflación, porque pareciera ser sino que estamos en Disney y de repente, claro. Desde que asumió Milei, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 107% de inflación acumulada. En lo que va del año, desde enero, 65% de inflación acumulada. El registro 8,8 de abril es el más alto de un abril de los últimos 20 años. Y la inflación interanual es la más alta desde que asumió Milei, es 289,4, si no me equivoco, interanual. Es decir, si uno compara abril del 2024 con abril del 2023, hubo 289% de inflación acumulada en ese periodo. Entonces, la verdad, no estamos para festejar nada, me parece. Obviamente el reflejo, el correlato de eso en los salarios es que tenemos una caída del poder adquisitivo de los salarios del 25%, y lo peor, creo yo, que es que el resultado de reducir, vamos a ponerle comillas, la inflación desde el pico que tuvieron, lo lograron con una recesión brutal. Tenemos una pérdida de puestos de trabajo en enero y febrero de 65.000 puestos de trabajo, y todo indicaría que en marzo fueron 30.000 más, con lo cual ya se perdieron más de 100.000 empleos en el sector privado, que se suponía que era lo que venían a recomponer con estas políticas pro mercado, liberalizadoras, pro libertad de empresa. Entonces, la verdad, el cuadro es grave. Ellos plantean que está sentado sobre un logro indiscutible, que es el superávit fiscal, pero cuando uno va a ver cómo lograron el superávit fiscal, se da cuenta que es ficticio e insostenible, porque lo hicieron dilatando pagos, como es lo que pasa con el caso de la energía. Hay un problema ahí con Caputo y Camesa y las productoras que no han cobrado lo que se había comprometido el gobierno nacional a pagar por el costo de la energía producida al sistema, pero también porque lo están haciendo a costa de hambrear a los jubilados. La pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones es bestial y es escandalosa. En el peor contexto económico de los últimos 20 años, los jubilados están ganando menos que nunca. Entonces, la verdad, si ellos hubieran pagado con la fórmula que venía vigente las jubilaciones en estos primeros 4 meses, no hubieran tenido superávit. Así que es todo ficticio. Lo que están haciendo es generar una recesión a partir del hambre, fundamentalmente de los jubilados y los niños y adolescentes, que la proyección de la pobreza está arriba del 70% en ese segmento. 70%. Arriba, sí, un trabajo de UNICEF el otro día, Axel lo comentó ante los intendentes en un acto el lunes, donde se firmó la entrega de un fondo de fortalecimiento fiscal para municipios, y ahí contó que estuvo reunido con gente de UNICEF, que la proyección que tienen para este primer trimestre es que la pobreza entre niños y adolescentes está arriba del 70%. Por supuesto que es un récord histórico también. Entonces es todo realmente un cuadro muy crítico, muy malo, pero lo más preocupante es que es insostenible lo que ellos están mostrando como logros. Por eso la premura y el apuro que tiene Milei por la ley base, porque ahí tiene recursos tributarios que le van a permitir consolidar por lo menos parte de ese resultado fiscal. Si no es sostenible en el tiempo. Estamos teniendo un Estado que se financia fundamentalmente a partir del impuesto país como fuente genuina de recursos, que para rematar son ingresos no coparticipables, con lo cual es todo para la nación y la crisis para las provincias. Ahora, Girard, ¿cómo se hace para aplicar una política contracíclica en medio de este otro ciclo que va en un sentido muy opuesto a lo que ustedes quieren llevar adelante? Mirá, me parece importante revertir cuanto antes, como te decía, el ajuste sobre los jubilados,
sobre la obra pública. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a hablar para poner las cosas más o menos en un sendero razonable. No podemos tener la obra pública parada en Argentina. Es también algo inédito y nunca visto en la historia. La caída de la obra pública se traduce en que tenemos una caída de la construcción de 40 puntos interanual. Nunca se vio una caída de la construcción. No, te digo que yo veía las curvas, entonces uno dice, bueno, porque alguien me manda las curvas y dice, mira que tenés que ser, era un chiste, no tenés que ser economista para entenderlo. Claro, cuando vos ves la caída, es una línea roja que cae de manera abrupta, y que explica esto, que es, de la actividad industrial. Ayer hablábamos con Felisa Micheli, o antes de ayer hablábamos con Felisa Micheli, con Santiago Fraschina, o sea, estábamos hablando de industricidio también, ¿no? Totalmente, bueno, el reflejo de eso es la pérdida de puestos de trabajo. Ya son 100.000 por lo menos, 100.000 puestos de trabajo destruidos en el sector privado en 5 meses. Pero espera, desde después de diciembre a hoy estamos hablando de 100.000 puestos de trabajo menos. 100.000 puestos de trabajo a fines de marzo, se estima. No, es tremendo, es una catástrofe. Es una catástrofe, efectivamente, y es una catástrofe autoinducida por el gobierno porque de esa manera busca frenar y bajar la inflación. Bueno, yo nos decía la paz de los cementerios, pero bueno, no sé si lo que queremos o si lo que votó la gente es la paz de los cementerios. A mí me da la sensación de que no, pero además de todo todavía no hay nada para festejar. 8,8 es un registro altísimo y es la inflación interanual más alta de los últimos 25 años. Entonces, la verdad, no estamos para festejar. Para colmo está sostenido eso sobre bases ficticias, que es un ajuste fiscal que es insostenible en el tiempo, porque si bajan, por ejemplo, el impuesto país, desaparece el superávit fiscal. Ahora, si bajan el impuesto país, para liberar el cepo, entonces resulta que no lo pueden hacer porque no pueden sostener el superávit fiscal. Si pagan las jubilaciones lo que tienen que pagar, tampoco tienen superávit fiscal. Bueno, están en una encerrona y creo que por eso está tan amenazante el gobierno con la ley base y apretando y asfixiando tanto a las provincias para conseguir los votos, porque si no se les cae lo que están mostrando como resultado. En ese contexto, el enorme esfuerzo de las provincias y de la provincia de Buenos Aires, además con su caudal de porcentaje demográfico que vive en la provincia, para no actualizar por inflación esta tercera cuota del impuesto inmobiliario urbano. Sí, es una decisión del gobernador de Axel. Nosotros en la ley impositiva de la legislatura estableció la competencia del Poder Ejecutivo para ajustar todas las cuotas de impuestos inmobiliarios. Esa decisión, y la patente también, se tomó justamente porque el Gobierno Nacional no dio proyecciones de presupuesto de inflación ni de actividad. Y eso, cuando uno tiene que administrar un presupuesto de una jurisdicción tan grande como la provincia de Buenos Aires, es fundamental. Uno tiene que poder planificar cuántos recursos va a tener para tener una idea de cuánto puede gastar, ¿no? Entonces, nosotros fuimos a la discusión de la ley impositiva del año pasado sin los datos de presupuesto del 2024 del Gobierno Nacional y sin las proyecciones macroeconómicas. Entonces, la legislatura incluyó un artículo en la ley impositiva que establece que el Ejecutivo tiene que, ante cada vencimiento, ante cada cuota nueva de los impuestos patrimoniales, aplicar un coeficiente de actualización. Bueno, en la cuota, lo que comunicamos ayer fue que para esta cuota 3 del impuesto inmobiliario urbano, edificado y baldío, no se va a ajustar el valor de la cuota, es decir, que va a ser la misma cuota 3 igual que la cuota 2. Esta es la decisión que tomó ayer Axel, lo comunicamos, y es una forma de acompañar de alguna manera a los contribuyentes en un contexto tan crítico como este. No esperábamos una caída tan brutal del poder adquisitivo de los ingresos, la verdad, para esta altura del año. Nos está sorprendiendo la brutalidad del ajuste, así que es momento de acompañar en la medida de lo posible a las y los contribuyentes. Por supuesto que eso es delicado porque no tenés recursos. Claro, eso te iba a decir, ¿cómo hacer? O tenés menos recursos, claro. A ver, la verdad que nosotros perdimos un año difícil y complejo en términos de recaudación porque Milei avisó que venía a hacer el ajuste. Entonces, por decisión del gobernador, se envió una ley impositiva que contenía a la recaudación de impuestos de la provincia. Fundamentalmente, esa ley impositiva incluyó, por ejemplo, eliminar una exención para los bancos cuando invierten en el IX. Eso hace que en lo que va del año
la recaudación de la provincia de Buenos Aires viene cayendo menos de la mitad de lo que vienen cayendo los recursos de origen nacional. O sea, estamos amortiguando de alguna manera la caída de la recaudación que se genera por la menor actividad económica con modificaciones impositivas incluidas en la ley de este año que estaban orientadas a buscar esos recursos de los sectores más concentrados, los bancos, los grandes supermercados, las empresas de telecomunicaciones, claro, que presumíamos nosotros iban a ser ganadores dentro de este esquema de redistribución del ingreso, y bueno, nos están permitiendo tener caídas de 4, 5, 6 puntos de la recaudación cuando la recaudación de AFIP está cayendo 12, 13, 14 puntos. Eso nos permite amortiguar la caída. Tener cintura, aguantar con la espalda y generar, bueno, músculo político por otro lado. Cristian, interesantísimo, la seguimos pronto. Gracias por este rato con la M750. Muchísimas gracias, siempre a ustedes. Un abrazo grande. Cristian Girard.